Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a iniciar en unos momentitos. Déjeme nada más acomodo. Mm, Muy bien. Muy buenos días a todos. Vamos a iniciar lo que es la sesión del día de hoy de Ingeniería de Métodos con el tema de la semana número 5, estudios de tiempos, la primera parte. Mi nombre es Román Humberto Garma Manzanilla y vamos a iniciar con cada uno de estos puntos que son necesarios manejar a través de lo que es el estudio de tiempos. Entonces, ahora vamos a analizar un poco más a detalle precisamente esta parte que es la medición del trabajo, recordando que la medición del trabajo es la aplicación de técnicas para determinar el tiempo que invierte un trabajador calificado en llevar a cabo una tarea definida. Entonces, prácticamente estamos hablando de que vamos a analizar cuánto se tarda precisamente en realizar una cierta actividad sin ningún problema, sin ningún tipo de afectación, tampoco que sea demasiado rápido, sino que sea su estándar promedio de lo que realiza una tarea definida. Buen día, Juan, aquí estamos. Efectuándola según una norma, que es un método en particular de ejecución preestablecida, ¿no? Entonces, en este caso, cuando vemos un trabajador, pues vamos a calcular cuánto tiempo realiza y saber cuál es el promedio que realizan todos los demás, ¿no? El procedimiento básico del estudio de trabajo está manejado en estas partes. Primero, seleccionar, registrar, examinarlo, medir, compilar, definir, implantar y controlar. Entonces, esos son los puntos que se tienen que llevar a cabo para el estudio de trabajo. En las técnicas de medición se tiene el muestreo de trabajo, que ahí ustedes van a tener que realizar un cálculo para poder identificar cuánto es la cantidad de muestreo que yo necesito para poder definir perfectamente bien si esta cantidad de trabajadores es suficiente para hacer ese muestreo, ¿sí? Y que me determine cómo se tiene que hacer con todos los demás. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no lo van a realizar el estudio a toda la población, a todos los trabajadores en sí, sino nada más a una muestra que sea representativa. La otra es el estudio de tiempos con cronómetro, que muchas de las veces ahora ya se hace por medio del propio celular o por medio de a veces sensores, depende de precisamente del tipo de empresa, se hace el estudio de tiempos, el sistema de normas de tiempo predeterminado y los datos tipo, ¿no? Entonces, en este caso, aquí viene esta parte. Vean, si vemos el estudio de tiempo es medir el tiempo de una muestra del desempeño de un trabajador y usarlo como base para establecer un tiempo estándar. Entonces, cuando hablamos de esa muestra, puede ser 20 trabajadores, 30 trabajadores, dependiendo de el número de población que yo tenga. Muchas de las veces, si son 500 trabajadores, pues hago un muestreo de 50 trabajadores. Entonces, va a depender de muchas características como tal, ¿no? Entonces, de aquí voy a calcular el tiempo observado promedio, que es la media aritmética de los tiempos para cada elemento medio, ajustada para la influencia inusual en cada elemento. Entonces, ¿qué quiere decir? Hago ese muestreo de trabajo y empiezo a calcular los tiempos de cada uno de ellos. Y al momento de hacer el cálculo de cada uno de ellos, empiezo a realizar promedios. Y ese promedio, pues, es el que me da el estándar, se puede decir, de esta parte, ¿no? Bueno, es el tiempo normal que comúnmente realiza. Entonces, el tiempo normal va a ser el tiempo observado promedio ajustado a un paso, ¿no? Entonces,
Ya con esa parte del tiempo observado promedio, que es la media aritmética, pues ya puedo decir que se considera como parte del tiempo normal. Ajá. Entonces, el tiempo observado promedio va a ser la suma de todos los tiempos registrados para realizar cada alimento. Entonces, y va a ser dividido entre el número de observaciones. Ajá. Y es así como se empieza a calcular cada uno de estos puntos. Pero antes de manejar lo que es ese tiempo observado promedio, pues tenemos que hacer un cálculo también de cómo tengo que visualizar los suplementos que se presentan dentro de lo que es una actividad que realicen. Entonces, ahí les dice Instituto de Administración Científica de las Empresas, el curso de técnicas de organización, y viene un ejemplo de un sistema de suplementos por descanso en porcentajes de los tiempos normales. ¿Qué quiere decir? Que los suplementos constantes es por hombres, entre hombres y mujeres, los suplementos por necesidades personales es de 5 y 7% en mujeres como tal, ¿no? Suplementos por base de fatiga 4 y 4. Entonces, muy importante saber que siempre va a haber suplementos constantes. Por ejemplo, las necesidades personales se refiere pues a principalmente a ir al baño, limpiarse las manos, muchas actividades tienen que ver con eso y la fatiga pues es el cansancio que se tiene al realizar una actividad. Otros suplementos variables son el suplemento por trabajar de pie. Aquí podemos ver que el cansancio se presenta mucho más en las mujeres, por eso es mayor su suplemento. El suplemento por postura normal, ligeramente incómoda, pues más en mujeres que en hombres, incómoda igual. Y muy incómodo, echado o estirado, pues prácticamente es el mismo desgaste que se tiene si lo vamos de esta forma, ¿no? También está el uso de la fuerza o la energía muscular, o sea, levantar, tirar o empujar. Obviamente la fortaleza del hombre, de acuerdo a su fisonomía, es mucho mayor que el de la mujer y por lo tanto su suplemento es mucho menor también el del hombre, precisamente por esta parte, ¿no? Y bueno, para levantar, por ejemplo, lo que es 2.5 kilos, pues es mayor cantidad de suplemento en el de la mujer, de 5 kilos, ahí vemos también la diferencia de 7.5 kilos, de 10, 12.5, 15, 17.5, ya empieza a haber una diferencia mucho mayor, de 20 kilos, de 22.5 kilos, de 25 kilos, y bueno, pues aquí el número máximo que puede cargar a una mujer, de acuerdo con estas características, pues es de 20 kilos, lo máximo que podría, ¿no? Pero pues el hombre pues hasta 33.5 kilos, ¿no? Entonces, y ahí está precisamente la parte, como tal, muscular, ¿no? Y aquí, de hecho, lo pueden visualizar ustedes cuando van a un centro comercial, como por ejemplo un City Club o un Sam's o un Costco, que muchas de las veces ponen dos carritos de frente, no sé si lo han visto, o en centros comerciales bastante grandes y hacen que la mercancía que se tiene de un carrito, al momento de pasarlo por precisamente por el sensor para lo que son los precios de los productos, hacen que tanto el hombre como la mujer carguen. Y bueno, eso está mal realizado por parte de muchos centros comerciales. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que está generando es una energía muscular. Y esto me va a generar un suplemento mayor por hacerlo de manera continua. En pocas palabras, pues es un cansancio superior por realizar ese tipo de actividad y aparte, pues va a tener un desgarre, un desgaste y muchas cosas así por ese levantamiento que se va teniendo. Es un error que manejan ellos. De hecho, lo que tiene que hacer, como otros ya lo han implementado, es simplemente con un sensor pasar toda la mercancía sin necesidad que se mueva su mercancía del lugar. Pero bueno, ahí ya depende de cada empresa.
La otra es la mala iluminación, ligeramente por debajo de la potencia calculada. 0,0, bastante por debajo, 2,2 y absolutamente insuficiente, 5,5. Entonces ahí no hay tanta variación como tal. Las condiciones atmosféricas como calor y humedad, que es el índice de enfriamiento en el termómetro húmedo de suplemento, que ahí vemos precisamente la parte de calor y humedad, ¿no? Y dentro de esto, pues por supuesto que ahí está el porcentaje que se va teniendo dentro de cada una de ellas. La otra, la concentración intensa entre hombres y mujeres, por ejemplo, trabajos de cierta precisión, trabajos de precisión o fatigosos, trabajos de gran precisión o muy fatigosos, que comúnmente es cuando estamos hablando de que son cosas muy pequeñas y que tiene que ser uno súper concentrado para poderlas realizar. El ruido, que era otro punto de lo que les mencionaba la semana pasada, que si es continuo, intermitente y fuerte, intermitente muy fuerte, pues estridente y fuerte, pues ya no tiene número, pero prácticamente estamos hablando de que sí hay una afectación bastante severa como tal, ¿no? La atención mental, proceso complejo o atención dividida entre muchos objetos, que es el 4 y muy complejo es 8. Y la otra parte que es la continuidad de realizar ciertas cosas, que es la monotonía, es trabajo algo monótono, 0, ahí no hay ningún problema, pero si es bastante monótono es 1 y trabajo muy monótono es 4. Y el tedio, que es trabajo algo aburrido, 0, trabajo aburrido, 2 y 1, y trabajo muy aburrido, 5 y 2. En pocas palabras, se aburre mucho más el hombre que la mujer. Eso siempre ha sido, ¿no? Con esta parte también. Y para que vean cómo es el comportamiento, ¿no? Cómo esta parte, estos puntos, pues tiene que ver también con el cálculo de que yo tengo que considerarlo al momento de hacer mis tiempos y tengo que juntarlo el suplemento con los tiempos estándar. Entonces, si vemos el tiempo normal, va a ser el tiempo observado promedio multiplicado por su factor de calificación del desempeño. Este factor de calificación de desempeño lo ponen los propios gerentes, los propios directivos para decir, bueno, pues tienen un tiempo observado promedio, pero voy a dar un estándar de seguridad, decir, bueno, su desempeño tiene que ser del 100%, ¿no? O del 90%. O algunos van a decir, no, tiene que ser del 110%, ¿no? Para que lo haga mucho más rápido. Entonces, esto ya va a depender precisamente de la calificación que le quieran dar cada empresa, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula todo esto? Y aquí viene el ejercicio. Bueno, también el tiempo estándar, que es el tiempo normal total entre uno menos el factor de holgura. El factor de holgura son los suplementos que ahorita mencionamos. Entonces, teniendo este tiempo estándar, pues se supone que todos tienen que llegar a esa predeterminación, que todos tengan ese tiempo estándar. Entonces, dentro de esto, el estudio de tiempos de una operación de trabajo realizada en un restaurante, Red Lobster se llama el restaurante, produjo un tiempo observado de 4 minutos. Entonces, él ya calculó el tiempo observado y dijo, son 4 minutos en promedio que se obtiene, ¿no? Si en dado caso no se tuviera esa cantidad, ustedes tienen que hacerlo con el muestra o con sus trabajadores, lo promedian y ahí va a estar el tiempo observado. El analista calificó al trabajador observado con un 85%. Recuerden, es un analista el que lo hace. Y entonces se dice, calificó al trabajador con un 85% de efectividad. Entonces, esto significa que al realizar el estudio, el desempeño del trabajador fue del 85% de lo normal. Ajá, su desempeño, pues, el 85% es muy bueno. O sea, no quieran tampoco, pues, generar un porcentaje más, bueno, demasiado grande, sabiendo que a lo mejor las características del desempeño dentro de un trabajo pueden variar. Entonces, ustedes tienen que hacer un cálculo para ver qué porcentaje le van a dar. La empresa usa un factor de holgura, o sea, el suplemento del 13%.
que porque consideró la ida al baño, consideró la fatiga, consideró muchos factores. Y entonces dijo, pues es un 13%. Red Lobster desea calcular el tiempo normal y estándar para esta operación. Entonces, la empresa necesita, por ejemplo, tiempo observado promedio, pues son los 4 minutos, ya calculado. Entonces, el tiempo normal va a ser el tiempo observado promedio por su factor de calificación. Entonces, en este caso son los 4 minutos por 0,85 de su factor de calificación. Esto me queda en total 3,4 minutos, que es su tiempo normal. Pero ojo, este no está estipulado con su factor de holgura. Entonces, el tiempo estándar va a ser el tiempo normal, aquí le falta una L, y va a ser uno bueno, entre uno menos factor de holgura. Aquí le pusieron holgurar, no, es holgura. Y sería entonces el tiempo normal, que son los 3,4 minutos de tiempo normal, pero le voy a restar precisamente el punto 13, que es el 13% del factor holgura a lo que es el entero que yo pudiera tener. Y este me que genera 3,4 entre 0,87, que equivale a 3,9 el tiempo estándar. ¿Sí? Y aumentó. ¿Por qué aumentó? ¿Por qué creen que haya aumentado? Por el tiempo de holgura, profe, Ajá, contarlo por bien. el tiempo de holgura y porque lo que necesito que es no presionarlos con un tiempo normal de 3,4. Oye, tienes que hacerlo en 3,4 minutos. Si te pasas, ya, no sirves, ¿no? No, vamos a darle ese colchón de seguridad para que no los estrese. Y por lo tanto, su tiempo estándar tiene que estar en 3,9 minutos. O sea, no lo puedo presionar demasiado. No puedo decir, tiene que ser ahorita, ahorita, ahorita. Tienes que durar 3,4 minutos. Si te pasas 3,4 minutos, es una sanción para ti. Pues no, tampoco. Entonces, yo con el tiempo estándar y considerando los suplementos, digo, bueno, pues ¿sabes qué? Hazlo en 3,9 minutos. Tienes ahora sí que medio segundo más, ¿no? Este, bueno, 30 segundos más, ¿no? Si lo vamos de esa forma. Y entonces, pues ya prácticamente tiene una parte de seguridad como tal y no genero ese tipo de estrés que muchas de las veces se presenta en las empresas, de lo que les había dicho anteriormente, de la parte del estrés, ¿no? Que se va generando precisamente por la presión en la que los someten en algunas ocasiones muchas empresas. Y ese es el detalle, ¿ok? ¿Dudas hasta el momento? Les dije que esta vez iba a haber números. ¿Ok? ¿Ninguna duda? Todo claro, profe, gracias. Ok, muy bien, muy bien. Perfecto. Entonces, estos cálculos ustedes lo hacen, lo van desarrollando. Obviamente se tienen que basar en la tabla anterior, pero ustedes van a medir, oye, pues sabes que la fatiga te duró tantos minutos, sí. Entonces, considérenlo como tal, empiecen a hacer cuánto sería el porcentaje de pérdida que tuvieran de acuerdo a lo que son las fatigas y todos los suplementos que hay. Entonces, teniendo esto, ¿qué sucede? Vamos a ver otro ejemplo. Ese ejemplo es mucho más completo porque aquí sí hicieron precisamente el tiempo observado. El anterior ya estaba estipulado el tiempo observado, pero aquí no. Y entonces, bueno, ahí una compañía promueve sus seminarios de desarrollo en administración enviando miles de cartas mecanografiadas cuando estaba la máquina de escribir. Y de hecho, en algunos lugares la siguen manejando por la parte de estilos, ¿no? Individualmente a distintas compañías. Se realizó un estudio de tiempos para la tarea de preparar las cartas que se envían por correo. Con base en las observaciones siguientes, la compañía quiere desarrollar un tiempo estándar para esta tarea.
el factor de holgura de personal por demora y por fatiga para la empresa es del 15%. Entonces, pues, si se dan cuenta, pues los porcentajes de factores de holgura, demoras y fatigas están en ese estándar del 15%. 15%, 12%, 13%, 10%. Ahí entra su consideración. Obviamente, si aumenta mayor cantidad de este suplemento, pues obviamente les van a dar más tiempo a los trabajadores de realizar una actividad. Entonces, ¿qué sucede? Pues aquí vienen precisamente las actividades que tienen que realizar. Redactar y mecanografiar la carta, mecanografiar dirección en el sobre, meter la carta en sobre y poner estampillas, sellar y clasificar los sobres. Y entonces, al momento de realizar con 5 trabajadores, me salen estos datos, estos resultados, el tiempo en minutos que realiza. Pero ojo, aquí hay una situación medio inusual. Este trabajador, el trabajador número 4, lo hizo en 21 minutos, el redactar y mecanografiar. Quiere decir que es algo inusual. Esta yo no la puedo considerar como parte del promedio de las observaciones que se obtuvo porque entra dentro de lo que son los picos inusuales. Entonces no la voy a considerar. Significa que cuando haga el tiempo observado promedio, solamente voy a hacer con 4 datos, no con los 5, porque si no, pues ahí voy a tener ciertos errores. En cambio, el mecanografiar dirección en el sobre, pues va de 2, 3, 2, 1, 3, pues es lo normal, ¿no? Pero en el caso de meter carta en sobre, poner estampilla, sellar y clasificar, este tarda 2, 1, 2, 1 y este salta a 5 igual. Es inusual porque todos los están manejando en el mismo estándar. Entonces, prácticamente este tampoco considera y lo voy a dividir entre 4. Pero la calificación de desempeño que les dan, pues es del 120%, 105% y 110%. Significa que tienen que realizarlo al máximo, ¿no? Con la mejor velocidad, con la mejor rapidez y rebasa ese 100% normal. Entonces dice, una vez recopilados los datos, el procedimiento es borrar las observaciones inusuales o no recurrentes. Más menos 1, exactamente, exactamente sería lo normal que diríamos, ¿no? Pero si son más, ponle que sea hasta de los tiempos observados, estamos hablando un 2 o un 3, pero cuando ya salta mucho más, pues vas a decir, no, ¿cómo? Estás viendo que el promedio lo van haciendo de cierta forma y salta uno. Dices, esto no es un comportamiento no recurrente. Y como es un comportamiento no recurrente, pues lo quitas. Porque si no, cuando hagas tu promedio te va a salir mal. Y ese es el detalle. Entonces, tengo que ver que las observaciones vayan en prácticamente, si tú tienes un 4, un 6, un 8, luego un 6, un 8, otro 4, dices, ah, bueno, está en el normal, pero salta 15. Ah, dices, esto no es funcional. Algo pasó en ese momento. ¿Sí? A lo mejor en este caso fue un trabajador que fue al baño o que fue a pedir algún tipo de material o la otra fue a enfermería. Entonces no sabemos qué pasó, igual en no sabemos qué pasó, entonces debo de considerar ciertos factores para que ese no hubiera sido medido. Se le terminó el material y estuve esperando. Entonces lo quito y con eso pues no voy a tener problema. Entonces, de ahí calculo el tiempo promedio para cada elemento del trabajo usando la ecuación y calcular el tiempo normal para cada elemento usando la ecuación, encontrar el tiempo normal total y calcular el tiempo estándar, ¿no? Entonces, para esto, si ya tengo el análisis como tal, empiezo a hacerlo.
Primero, desechar las observaciones como las marcadas con el asterisco, ¿no? Que fueron las que mencionamos hace unos momentos. Y empiezo a calcular el tiempo promedio de cada elemento del trabajo. Pues el tiempo promedio de A es 8 más 10 más 9 más 11 porque quité el inusual y lo divido entre 4, ya no entre 5. Y por eso aquí me dan 9.5 minutos. Calculo el tiempo promedio de B, 2 más 3 más 2 más 1 más 3 entre 5. Aquí sí, porque fueron tiempos pues prácticamente similares. Y el tiempo promedio de C, que es 2 más 1 más 2 más 1 entre 4. ¿Por qué? Porque quita el de los 5 minutos. Entonces, ya calculando esto, pues me genera 1.5 minutos, ¿no? Entonces, tengo los tiempos promedios por cada actividad, pero esos tiempos promedios por cada actividad lo voy a realizar con el factor de calificación, el que me dio mi jefe para decir, oye, pero tú necesitas un promedio de 1.2. Entonces, de 102, ¿no? La calificación de desempeño es de 1.2, que significa que es 11.4 minutos. Entonces, pues prácticamente pues le ayudó porque pues con esto tiene mayor cantidad de colchón de seguridad. Entonces, 2.2 se multiplica por 1.05, sería 2.31 de tiempo normal, y 1.5 por 1.10 es 1.65 minutos el tiempo normal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si su calificación es más elevada de desempeño, va a aumentar su tiempo en lugar de disminuir. Ajá. ¿Qué quiere decir? Va a tener hasta un poco más de colchón de seguridad, si lo vamos de esa forma. Entonces, si tengo el tiempo normal de cada uno de ellos, ¿ahora qué hago? Sumar todos los tiempos normales de cada elemento para encontrar el tiempo normal total. Entonces, el tiempo normal total es 11.40 más 2.31 más 1.65, que fueron las cantidades obtenidas en cada uno de los tiempos por actividad. Y esto me queda como 15.36 minutos. ¿Ok? En pocas palabras, pues, ¿qué dicen? Pues que una persona pues tiene que hacerlo en promedio 15.36 minutos realizando las tres actividades. Ujú. A ver, un segundito, llama un gato, permíteme. Listo, ya regresé. Es que es el tiempo normal del gato para que se salga al patio. Entonces, si no le abro, empieza a llorar. Igual la clase anterior fue en el mismo horario donde el gato quiso salir. Para que sepan, para que vean que también aquí hay tiempos normales y tiempos estándar. Entonces, ¿qué sucede? Si vemos el tiempo estándar precisamente para el trabajo, va a ser el tiempo normal que ya obtuvimos de todas las actividades entre uno menos el factor de holgura. Como les digo, lo que sí no hay tanta variación es ese factor de holgura. Yo no puedo colocar un factor de holgura del 50%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy hablando de que se va a tardar todavía mucho más el trabajador. Entonces, debe de ser del 15% o menos. ¿Sí? Entonces, pero bueno, también puede depender de cada uno de los factores que se presenten dentro de lo que es la empresa, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces hay que analizar precisamente esa parte, ¿no? ¿Será mayor? No. Tiene que ya más o menos calcular la empresa de que cuánto sería el desgaste sobre esa parte, y pues sí, ya manejar un factor de holgura, si es arriba del 15%, es porque definitivamente hizo un trabajo continuo como cargas y que sí necesite bastante tiempo para poderlo realizar, para poder descansar y recuperarse. Sí puede haber.
pero ya se estipularía como tal, ¿no? O aumentas el número de operarios. Ahí, pero obviamente, pues tú tienes que hacer ese cálculo porque vas a determinar, ok, yo aumento el número de operarios, pero ¿cuánto me cuesta a mí? ¿Qué me va a costar mucho más? Hacer un descanso al trabajador de 1 hora que descanse después de hacer un trabajo físico o contratar mayor cantidad de empleados que me va a implicar pagar una nómina mayor, este, y por supuesto, pues mayor pérdida en cuestiones económicas para la empresa. Entonces ahí sí tienes que hacer un cálculo para ver qué es lo que más te conviene. Meto otro trabajador, me va a ayudar a que sea mucho más rápido, eso sí, pero realmente, pues tendría que generar mayor cantidad de costos, así como dice Juan. Así es. Exactamente, implicaría mayor cantidad de costos. Entonces, tengo que medirlo, porque también el esfuerzo físico me puede generar de que casi siempre los tengan en una clínica y que tengan desgarres musculares o que tengan algún problema, y también me implica costos. Entonces les meto un seguro social y con ese seguro social, pues ahí se encarguen de atenderlo siempre. Y es mejor que que no tengan seguro social, porque si tienen un fallo, pues tengo que pagarle un privado. Entonces me va a salir mucho más costoso, ¿verdad? Entonces, tienen que hacer una variación de análisis para saber exactamente cuánto le van a medir como parte de su factor de holgura. Y entonces, si yo ya tengo esto, pues el tiempo estándar para este trabajo va a ser de 18,07 minutos. Entonces dicen, bueno, me vas a hacer las 3 actividades, pero lo máximo que puedes tardar es 18,07 minutos. Si tarda mucho más, quiere decir que no está funcionando. Y es ahí cuando dicen, pues, ¿sabes qué? Creo que esta persona no está en el mejor lugar y lo cambio a otro lugar. Empiezo a ver quiénes son los mejores para ciertas áreas y empiezo a hacer mis modificaciones. Pero esos análisis, pues ya lo van viendo ustedes, dentro de lo que es la empresa y van evaluando qué es lo que más le conviene. Y entonces, ¿qué sucede? Viene lo que es el muestreo. Para determinar un tamaño de muestra adecuado, se deben de considerar 3 aspectos. Recuerden que aquí yo les dije de una muestra de 5 trabajadores, pero ¿cuántos realmente tengo que calcular? ¿A cuántos les tengo que hacer la muestra? Entonces, se tienen que considerar 3 aspectos. ¿Cuánta precisión se desea? Por ejemplo, un más menos 5% del tiempo observado es lo suficientemente cerca. El nivel de confianza deseado, quiero una confianza que estoy seguro que es lo que va a realizar de tiempo, del 95% o 99%. ¿Cuánta variación existe dentro de los elementos de la tarea? Si hay una variación grande, se necesita una muestra más grande, ok. Pero si todo está estandarizado, pues no hay tanto problema. La fórmula para poderlo realizar es esta, que es N, que es el número de trabajadores, y tenemos Z por S entre H por X promedio elevado al cuadrado. H es el nivel de precisión deseado como porcentaje del elemento de la tarea. Este está manejado en decimales, que es el 5%. Ajá. El número de desviaciones estándar requeridas para el nivel de confianza deseado. Si yo quiero un 90% de confianza, Z va a ser 1,65, ¿sí? Del 90%. Pero si quiero del 90%, 95%, 99%, 98%, hay una tabla que me va a indicar, que es la tabla de distribución normal, que me indica cuánto es el punto que tengo que colocar para que tenga mayor cantidad de confianza. Si quiero también de un 85%, este va a variar. Entonces, ahí es una tabla que me lo da, que es la tabla de distribución normal. S, que es la desviación estándar de la muestra inicial, que ahorita la vamos a ver. X promedio, que es la media de la muestra inicial, y N es el número, bueno, el tamaño de la muestra requerido, ¿no? Entonces, teniendo esto,
Bien, el ejemplo, muy sencillito, porque aquí ya vienen los datos, ¿no? La compañía de manufactura, Thomas, ha pedido a usted que revise un estándar de mano de obra que preparó un analista recientemente despedido. Su primera tarea es determinar el tamaño correcto de la muestra y la precisión debe de ser del 5%. La precisión muchas de las veces se las dan a ustedes y si no, ustedes determinan qué precisión quieren y el nivel de confianza es del 95%. La desviación estándar se muestra de la muestra es de 1 y la media es de 3. Entonces, aquí lo tenemos. Dentro de lo que es esta parte, pues aquí tenemos precisamente la precisión que yo quiero, que es del 5%. El promedio es de 3, como tal. Y lo que es la desviación estándar, que es de 1, y Z, que es 1.96. ¿Por qué 1.96? Porque es un nivel de confianza del 95%. Aquí viene parte de la tabla, que si quieren ustedes un nivel de confianza del 90%, ocupan 1.65. El nivel de confianza del 95% ocupan 1.96. De 95.45% de confianza, pues le ponen 2. Si quieren 99% de confianza, es 2.58. Y si quieren 99.73 de confianza, le van a colocar 3 puntos. Ajá. Y entonces, ¿qué hacen? Solamente sustituyen Z, que es 1.96, que fue de 95% de confianza, S, que es la desviación estándar, que es 1, entre H, que es 0.05 por el promedio, y lo elevan al cuadrado. Van a ser 1.96 por 1, es 1.96, y 0.05 por 3 va a ser, creo que 0.15, y lo dividen, lo elevan al cuadrado y les va a dar 170.74. En total, el tamaño de la muestra que tienen que realizar es de 171 con los datos que les dieron. 171. Y esa es la característica que se tiene, que ustedes van a decir, ¿y cuántos hago de muestreo? Ah, pues necesariamente tienen que hacer este cálculo para saber cuánta es la muestra dependiendo del número de trabajadores, dependiendo de lo que me piden también. Entonces, ese es un ejemplo sobre cómo hacer el muestreo. Pero bueno, de acuerdo con esto, también se puede hacer el muestreo de otra forma, a través de esta fórmula, donde veamos ahora dos variaciones. Primero, si H, exactitud deseada, se expresa como la cantidad absoluta de error. Digamos, es aceptable 1 minuto de error. Entonces, se sustituye la H y X promedio por la letra E. Ya no está la HX, se pone la letra E y la fórmula es esta. Es prácticamente la misma, donde es la cantidad absoluta de error aceptable. Y la variación es para aquellos casos donde no se proporciona la letra S, que es la desviación estándar de la muestra, será necesario calcularla. Y la fórmula para calcularla es esta, que es la sumatoria. Este símbolo es, bueno, es la raíz cuadrada de la sumatoria de cada observación de la muestra. Van observando cada muestra, menos el promedio que ustedes calcularon. Ajá. Elevada al cuadrado entre el número de la muestra menos 1. ¿Sí? Es mucho más fácil saber cuánto vale ese si hacen un muestreo pequeño. Entonces, X sí es el valor de cada observación, que es el primero que está acá. X promedio es el número de observaciones y N es la media de las observaciones. ¿Ok? Entonces, para recuerden, el símbolo es sumatoria es el símbolo. ¿Y cómo se va a hacer? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Y otro muestreo es muestreo del trabajo, que dice para determinar el número de observaciones requeridos, la administración debe decidir los niveles de confianza y precisión deseados. Sin embargo, el analista debe seleccionar primero un valor preliminar del parámetro de estudio. Por lo general, esta elección se basa en una
muestra pequeña que quizás sean de 50 observaciones. Y después la siguiente fórmula proporciona el tamaño de la muestra por niveles de confianza y precisión deseados. Y esta es la fórmula, donde n es igual a z cuadrada por p por 1 menos p entre h cuadrada. N es el tamaño de la muestra, Z es el número de observaciones normales estándar para el nivel de confianza deseado. El mismo, ¿no? Si Z es igual a 1, es para el 68% de confianza. Z es igual a 2, 95.45% de confianza. Z es igual a 3 por 99.73% de confianza. Pero si no, en la otra tabla también venían otros para niveles de confianza. P es el valor estimado de la proporción de la muestra, del tiempo que se observa el trabajador ocupado e inactivo, y H es el nivel de error aceptable, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer primero este, ¿no? Dice, van bien o ya se me perdió? ¿O ya se preocuparon? ¿O ya se durmieron? Ya me preocupé. Muy bien, muy bien. No se preocupen, esto lo van a ver. No vienen en los exámenes ni nada por el estilo. Estos en particular, es parte de lo que puse adicional las Ns. Pero es para que sepan cómo se calcula. Vean, la administradora de una oficina de asistencia social del condado de Michigan dice que estima que sus empleados están inactivos un 25% de tiempo. Muy importante, tienen que saber exactamente cuánto está inactivo la gente. Dicen, ay, no, no, ay, y de todo el trabajo nada más trabajan un 70%, 30% inactivos. O sea, sí tienen que medir más o menos en qué tiempo promedio, obviamente, están inactivos. Y le gustaría hacer un muestreo del 3% de exactitud y tener un 95.45% de confianza. Entonces, de acuerdo con esto, quiere hacer la muestra. Y para la muestra dice, bueno, quiere un 95.45% de confianza, significa que Z vale 2. Ya sintieron frío. Z es igual a 2. Y P es la estimación de la proporción del tiempo inactivo. En pocas palabras, tiene un 25% de inactividad la gente. Quiere decir que también tiene un 75% de actividad. Y dice H es el error aceptable, que es del 3%. ¿Qué hago? Pues simplemente calculo la n. N es igual a z al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado, que salió de aquí. Recuerden que es del 95% de confianza. P es la inactividad que tiene. Y 1 menos P, pues es lo que está activo. Si se dan cuenta, 0.75 más 0.25 es 1. Entonces, es la parte inactiva y la parte activa. Entre 0.03, que es el error aceptable, al cuadrado. Y eso me va a dar precisamente el número de observaciones que tengo que realizar en sí. Y es así como se calcula pero depende mucho de los datos. ¿Ok? Buen día. Y aquí, ¿sí? El valor de confianza, ¿eso es un valor estándar que ya tiene establecido? Sí, así es, Francisco. Es un O valor que ya viene en las tablas, acuérdense, aquí se los voy a poner. Tablas de distribución normal. Esa tabla de distribución normal es un estándar. Es como el estándar de este. A ver, lo es voy a... como los valores de los tiempos muertos. Ah, muy bien. Sí. Exacto. Es un estándar ya establecido por los ingenieros industriales, donde te dicen exactamente cuánto vas a colocarle de porcentaje por fatigas o por malos desempeños, ¿no? Entonces, eso ya te lo tienen como estándar y por lo tanto no lo puedes modificar. Esa tabla, estos de los que les digo de Z, ya es un estándar. Viene en esa tabla de distribución y pues ya con esa pues prácticamente la van observando como tal. Esa tabla tenemos que tenerla presente siempre entonces, ¿no? Sí, siempre esa tabla la van a tener presente porque casi siempre les piden niveles de confianza.
Mañana yo creo que, bueno, los que van a estar mañana, mañana se los voy a enseñar. Si no, de todos modos, ven la grabación al final y ahí les voy a poner, la tablita esa de distribución normal para que la puedan ver. Pero ya está estandarizado, o sea, no tienen que modificar ustedes nada de esa letra Z, pero sí lo que sí tienen que decir ustedes es el valor de P, que su gente cuando la observen y vean cómo trabajan, dicen, pues nada más trabaja el 50% de su tiempo, ¿sí? De las 8 horas nada más trabaja 4. Entonces ahí ven el tiempo inactivo y el tiempo activo, ¿no? Entonces tienen que observar esa parte y de ahí pues saber cuánto sería el número de observaciones para que pueda funcionar adecuadamente. Y la otra es precisamente lo que habíamos hecho. Bueno, este es el mismo ejemplo, como ya se nos está yendo el tiempo. Bueno, vamos a hacerlo rápido para que vean. Dice, una operación de trabajo que consiste en 3 elementos se sometió a un estudio de tiempo con cronómetro. Las observaciones registradas se muestran en la tabla siguiente. De acuerdo con el contrato del sindicato, los tiempos de holgura para la operación es del 5%. Vean, ahí fue menor. 5% de retraso y 10% de fatiga, pero en total ya son 20%. Siento que es mucho. Pero bueno, determina el tiempo estándar para la operación del trabajo. Y observamos todos los tiempos que hicieron. Aquí fueron 6 observaciones que se realizaron por cada actividad. Y su calificación de desempeño es de 90, 110 y 80, ¿no? Ellos lo van determinando, no ustedes. Ahí sí ya determinan ellos. Entonces, yo siento que es inusual, porque vean, es un punto 1, punto 3, punto 2, punto 2, punto 1. En el B, ¿cuál se ve inusual? Es punto 2. 3.2 se ve inusual. Y si se dan cuenta, el C se ve normalito porque es punto 4, punto 5, punto 6, pues no está mal. Ese sí está bien, como tiempos normales, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Otra vez, tiempos observados del promedio A, sumo todos, excepto el punto 9, y lo divido entre 5. Me da 1.18 minutos. Del tiempo B, sumo todos, excepto el 3.2, lo divido entre 5 y me da 0.68. El tiempo observado de C, aquí sí sumo todos y lo divido entre 6, porque pues aquí sí va con los estándares normal. Me queda 0.50. Recuerden, estos resultados, para calcular el tiempo normal, lo multiplico por su calificación. 0.90 que me va a dar 0.16. Vean que disminuyó. Entonces, mientras más disminuye, se puede decir que están limitando más al trabajador. Si aumenta el factor de calificación, obviamente les estoy dando mayor cantidad de colchón de seguridad. Por ejemplo, en el 110, que es 1.10, me lo va a hacer en 0.75 minutos, pero su estándar era 0.68, o sea, lo aumenté. A muchas de las veces dices, bueno, vamos a subirle su calificación para que tenga más tiempo para realizar su actividad. Entonces, arriba de 100 es porque le voy a dar más tiempo para realizar sus actividades. Y aquí es 0.40 minutos, que es el 80, ¿no? 0.80 por 4, 0.40. Aunque aquí, a ver. Ajá, sí, para que lo haga en menor tiempo, ¿no? Entonces, el tiempo normal es de 1.31, pero recuerden que tiene que hacer un factor de holgura. 0.5 más 0.5 más 0.10 es 0.20. Entonces, de holgura, hago 1.31 entre 1 menos 0.20 y este es el tiempo que lo tiene que hacer, 1.64. Dándoles esos colchones de seguridad, pues prácticamente lo tiene que hacer en 1.64 segundos un trabajador, ¿sí? Si vemos en este caso, por ejemplo, el trabajador 1, ¿qué sucede? Es 0.1 más 0.8, 0.9. 0.9 más 0.5 es 1.4. Aquí lo hacen 1.4. No está mal. Yo tengo de su estándar de 1.64. Si lo hacen menor a ese, no hay ningún problema. Vamos a ver este 0.2 más 0.1. Este también lo hacen 1.4. Pero si vemos este, 0.5, 0.5 es 1.
1.9, todo, no, ya se pasó. Aquí es donde está lo inusual. Este trabajador lo está haciendo mal. Si vemos este, pues peor tantito, ¿no? Porque lo hace en 4 minutos. Entonces, este está mal. Si vemos este, es punto 8 y punto 5, es ¿qué es? 1.3, ¿no? Y este me lo hacen 1.4. Y aquí es donde tengo que observar a estos trabajadores. ¿Por qué lo están haciendo mal? Y es ahí cuando ustedes van a evaluar de por qué no están llegando a las metas. ¿Sí? Y así es como se mide. ¿Cómo ven? Algo Y- complicado, pero hay que practicar, profe. Sí, 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 sí. Les voy a pasar la presentación, obviamente. No se preocupen, tienen que analizarlo a detalle, pero acuérdense, ustedes quisieron números. Quisieron números. La semana pasada me dijeron, quiero números. Bueno, ahí van los números. Bueno, el otro dice, el muestreo de un trabajo preliminar es número de veces que el operario trabaja 60. Número de veces que el operario está inactivo son 40, o sea, es punto 6 y punto 4. ¿Y cuál es el tamaño de la muestra requerido para un nivel de confianza del 99.73% con una exactitud del más o menos 4%? Entonces, ¿qué sucede? En este caso, Z es igual a 3 porque es el nivel de confianza del 99.73%. P es 60 entre 100, que es el punto 6. H sería el punto 0.4, que es el complemento. Y por lo tanto va a ser que es 3 al cuadrado por P, que es punto 6, que es precisamente cuando está activo. Inactivo está punto 4. O sea, aquí sí está más activo que inactivo. Y H, que es punto 0.4, que es la exactitud al cuadrado, ¿no? Entonces, me queda que tengo que hacer 1350, el tamaño de la muestra que tendría que realizar para poder, calcular. Y la última, que les dije que al final les iba a poner ese ejercicio, pues es esta, donde la empresa quiere estimar lo que son los costos y pronosticar la mano de obra con bastante precisión. Específicamente desea proporcionar un nivel de confianza del 99% y un tiempo de ciclo situado en el 3% del valor verdadero. La pregunta es cuántas observaciones deben de hacerse. Y aquí se hicieron 5 observaciones. Calculó sus tiempos. Pero recuerden que no siempre les dan el tiempo estándar, que es la letra S. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La sumatoria de cada observación muestral menos su promedio bueno, elevado al cuadrado, y después entre el número de la muestra menos 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Observación 1 es 1.7, observación 2, 1.6, 1.4, 1.4, 1.4. Hago su promedio. ¿Cómo hago su promedio? 1.7 más 1.6 más 1.4 más 1.4 más 1.4, y el resultado lo divido entre 5. Ese es las observaciones. Promedio. Por eso de ahí sale el 1.5. Recuerden, 1.7 más 1.6 más 1.4 más 1.4 más 1.4 entre 5. Y esto los pongo acá, 1.5. Sigo la fórmula porque la fórmula, esta parte es XY. Para que no se me pierdan, este es XY. Entonces, es XY, que está aquí, menos X. O sea, voy a hacer 1.7 menos 1.5, punto 2. 1.6 menos 1.5, punto 1. 1.4 menos 1.5 menos punto 1. 1.4 menos 1.5, punto 1. Y 1.4 menos 1.5 menos un punto 1. Y después me dice que lo eleva al cuadrado. Ah, bueno, lo elevo al cuadrado. Punto 2 al cuadrado, punto 0.4. Punto 1 al cuadrado, punto 0.1. Y todo lo demás es punto 0.1 porque es lo mismo, elevado al cuadrado les va a dar también lo mismo.
Entonces, en total esto es 0.08. 0.08. Entonces, teniendo esto, me pide la sumatoria. Entonces, bueno, más bien, me pedía la sumatoria y es donde viene el 0.08. Ya teniendo esto, este es el valor de S. ¿No es cierto? Es de no, sí, no, es ¿quién era de la fórmula? A ver, no es para calcular ese, más bien, es para calcular ese. Para calcular ese, va a ser entonces raíz cuadrada de 0.08, que fue lo de la sumatoria, o sea, esta cantidad es el 0.08, entre n5 menos 1, 4. Entonces, calculo raíz cuadrada de 0.08 entre 4 y me queda 0.141. Entonces, ahora sí, para la muestra tendría que ser Z. Z es 2.58. Acuérdense que es el 99% de confianza por 0.141, que fue el valor de S, entre 0.03, que es el valor precisamente de aquí, el valor verdadero, que es la H, 0.03, multiplicado por 1.5, que es el promedio, que es este de aquí. Es este de aquí, el 1.5. Entonces hago 2.58 por 0.141 entre 0.03 por 1.5. Lo divido estos dos y al final lo elevo al cuadrado y me va a dar el tamaño de la muestra. Y es así como se calcula la muestra en sí. Y bueno, pues así se queda precisamente lo que es este ejercicio. ¿Cómo ven? Ay, me faltó eso. Bueno, se los digo rápido. Es que sí lo hice larguito, ¿eh? Métodos clásicos de medición de tiempos. Aquí tenemos precisamente el factor de la actividad, va a ser la actividad observada menos la actividad normal. Ajá. Y esta es la sumatoria, el tiempo normal va a ser la sumatoria de TR, que es precisamente el tiempo del reloj. Ah, tiempo de reloj por la parte de FA, que es precisamente el factor de la actividad, entre N. Es prácticamente lo mismo. Y los suplementos, pues sería el tiempo normal por lo que es los suplementos de trabajo. Recuerden que están los suplementos de trabajo. Ajá. Y dentro de este sería el ejercicio. Ya lo último, ¿eh? Ya lo último. O ya se quieren ir, ya se quieren ir. Ustedes digan. Todo bien, profe. Ah, ok. Bueno, vean. El ejercicio es así. Así vienen sus actividades, para que más o menos sepan cómo es. Vean, tienen los tiempos de registro, que son 20 segundos, 25, 30, 22, 38, 18. La actividad observada aquí ya se encuentra como tal. Pero entonces los tiempos normales va a ser las sumatorias de cada uno de los datos que yo tengo, calculados como la suma de los tiempos normales, que es 23 más 27, que lo tengo del lado derecho, más 31.5 más 24.2 más 36.1 más 21.6 entre 6, porque son en total 6 observaciones. ¿Sí? Entonces, es por eso que les da 27.23 segundos. Aquí, ¿cómo se calculó entonces? Se calculó de manera muy sencilla. Este es tiempo observado, ¿no? Es el factor de calificación que nosotros teníamos. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? El cálculo de FA. ¿Cómo se hace? La A entre 100. Esta es la A, que para nosotros era el factor de calificación. Era 115 entre 100, 1.15, 108 entre 100, 1.08, y así me voy en cada una de ellas. Para calcular el tiempo normal, va a ser precisamente la TR, que son los 20 segundos, entre el factor de calificación, que es 1.15, son 23 segundos. O sea, hago 25 entre 1.08 te da 27, 30 entre 1.05
da 31.5. 22 entre 1.10 da 24. 38 entre 0.95 son 36.1. Y así se van en cada uno de ellos. Si se dan cuenta, lo mismo que nosotros calculamos, que les dije, si está arriba de 100, va a aumentar el tiempo en lugar de disminuirlo. Es lo mismo. Y entonces, ya que tienen el tiempo normal, se divide entre el número total y ese les da la cantidad. Ajá. Y eso que tienen como tiempo normal, se les suma 1 más K. K es el suplemento. Acuérdense que era el suplemento o los tiempos de holgura. Pero nada más que aquí viene con otra fórmula. Sí, sí, adelante, Gloria. La página anterior no me dan los resultados de dividir dos tiempos. Lo estaba haciendo aquí con la calculadora y no me dan. El Ah, ¿no te da? primero, A no. ver, me regreso. En este, Ajá. ¿no? Sí, 1.15 entre. No, por 20. A ver, déjame buscar mi calculadora. Ah, es por. Yo lo estoy dividiendo, sí es cierto, no, perdón. 1.15 por punto 20, ¿no? Sí, pero yo lo estaba dividiendo, perdón. Ah, Es, ok. Ok. es, Sí, es 1.15 por 20. A sí es ver, cierto, pero estoy fijando bien en el asterisco. Ajá, ok, sí, no hay ningún problema. Pero sí, No es entonces multiplican y les va a dar las cantidades, ¿ok? gracias, profe. Sí. Y entonces recuerden que ese tiempo normal no funciona para el tiempo estándar porque le tienen que aumentar el tiempo de holgura. Les digo, esta es otra fórmula a la que vimos hace unos momentos. Lo único que se hace aquí es 1 más K. K es el suplemento. Aquí dice que la K va a ser del 21%. Ajá. Y entonces, ¿qué hago? 1.21, 1.21, 1.21 en cada una de ellas porque prácticamente el suplemento sigue siendo el mismo. Entonces, lo único que van a hacer sobre esta parte del tiempo estándar es esta cantidad, la multiplican por su tiempo normal, la multiplican por cada una de ellas y ya les da el tiempo estándar. Y este es el tiempo estándar. ¿Sí? Dense cuenta que es esa parte. Entonces, el tiempo estándar, pues, ¿qué va a ser? Va a ser, bueno, aquí ya lo dice, ¿no? 27.23 segundos por 1.21 les da 32.95. Pero ese es representativo. Vamos a ver si es el promedio. Vamos a checarlo porque ese sí no lo observé. Más 32.67. No, porque son diferentes tiempos. Ujú. Y ya les queda de esa forma el 1.21. A ver, vamos a seguirlo sumando. Más 32, más 38.12, más 29.28. No, no puede ser. Más 26.14, entre 2, 6. No, no da. Esa es otra cosa. Bueno, ahí dice el que tiempo estándar representativo será tiempo normal representativo, que bueno, era uno de los que teníamos anteriormente, por 1 más K, que es 1.21. A ver, me voy a regresar para ver el tiempo normal representativo, porque estos son los tiempos normales, que era 27.23, el que habíamos calculado. 27.23 por 1.21 me da el tiempo estándar, que es 32.95. Y es así como queda este ejercicio. ¿Sí? Pero aquí es con otra fórmula, pero sigue siendo lo mismo, ¿eh? Sigue siendo el mismo cálculo, pero muchas de las veces se basan en esta fórmula para poderlo calcular. ¿Ok? Bueno, dudas, ya creo que ya los desperté o ya los preocupé o ya no sé qué. Me van a decir las dos cosas. Pero bueno,
Lo importante es que revisen también el material, revisen exactamente cómo lo hice cada uno de los cálculos, no se preocupen tanto por ello. Las de la N, si quieren, no lo revisen a detalle ahorita. No viene ningún examen, ningún tipo de actividad, es parte adicional que les dije cómo calcular. Como querían saber algunos cómo calcular precisamente, pues cómo voy a hacer el muestreo y todo eso, pues se los puse adicionalmente a los de las Ns, pero es para que sepan exactamente cómo se tiene que medir. Por eso se les manejé de esa forma. Entonces, pero los de tiempo normal y tiempo estándar, eso sí, tienen que estar al pendiente de cómo realizarlos. ¿Ok? ¿Dudas con todo esto? Hablen, hablen. Vamos a practicarlo, a ponerlo en práctica, pero todo bien. Eso sí. Sí, tienen que ponerlo en práctica, tienen que revisar como lo hice, tengan a la mano su calculadora y obviamente pues ahí decir, ¿y cómo salió? ¿Y cómo salió? ¿De dónde salió? ¿Por qué hizo eso? Dígame de esa forma y pues ya saben, con mucho gusto pues ahí estaré con ustedes apoyándolos. ¿Sí? La siguiente sesión, por si acaso, bueno, mañana voy a tener la misma, pero la siguiente sesión, ahora sí la voy a tener el lunes a las 8 de la noche. ¿Sí? No pude pues, colocarla en la semana, la vez anterior. Bueno, en esta semana no lo pude colocar el lunes porque se pasaron las fechas y pues ya tuvo que ser sábado y domingo y fue por eso. Pero este lunes voy a continuar con estos temas a las 8 de la noche. Tiempo de México, por supuesto. Y el otro va a seguir siendo sábado a las 8 de la mañana. Es que uno lo pongo en la noche y el otro los sábados que están más tranquilos algunos. Es por eso. ¿Ok? Entonces, para que estén al pendiente. Y sí, pónganlo a la práctica, revisen el material que les estoy enviando y empiecen a hacer, ver de dónde salieron los ejercicios. Y ya de ahí, pues, ya si solicitan precisamente la tabla de distribución normal, se las paso para que vean cómo se hace. Es más, hasta les digo el lunes, cómo se tiene que hacer el cálculo dentro de la tabla. La tabla es estándar, entonces no se preocupen, esa no se modifica en ninguna parte. ¿Ok? Muy bien. Pues muchas gracias a todos. Cuídense mucho, que la pasen muy bien y que tengan un excelente día. Gracias, profe. Gracias a todos. Gracias, gracias. Cuídense mucho. Y ahí estaremos pendientes ya prácticamente al final de la materia. Ya estamos en la recta final y espero también verlos en otras materias de industrial como tal. Muy bien. Muchas gracias a ustedes. Cuídense mucho, que la pasen muy bien. Excelente día. Hasta luego. Gracias, Noemi. Gracias. Hasta luego.